Hola, hola, que el Señor te bendiga, te fortalezca y siempre el Señor te respalde en cada momento. Gracias al Señor por su infinito amor, por sus misericordias, que se renueven día en día, como dice su palabra. Y en esta oportunidad le damos gracias al Señor también porque nos mantiene siempre bendecidos y porque podemos escudriñar de su palabra, porque podemos aprender de ella, porque siempre el Padre nos enseña algo nuevo o algo el Señor siempre nos tiene que decir. Así que en esta oportunidad vamos a ir a la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Así dice su hermosa palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mas dice, triunfantes en Cristo, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. El apóstol Pablo inicia diciendo más gracias, más a Dios gracias, dice, porque Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, porque el Señor nos ha hecho más que vencedores. El Padre nos ha hecho más que vencedores en lo que llevamos del año, y gracias al Señor por todas las victorias ganadas desde que Él está en nuestra vida. Quizás esos problemas que hemos atravesado, el Señor nos sacó victoriosos, el Señor nos sacó vencedores de cada lucha, de cada prueba. Él nunca pierde ni empata. El Señor siempre, pero siempre gana. Por eso dice su palabra, triunfantes en Cristo. La más grande victoria que nuestro Padre hizo fue cuando Él derrotó a Satanás allí en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día, y Él vive, Él no está muerto, Él vive en nuestras vidas y en nuestros corazones. Él es el autor de sacarnos adelante en cada lucha, en cada prueba. Cuando las puertas se cierran, Él las abre y nos llena de bendición. Y eso quiere decir que siempre vamos en triunfo tras triunfo. El Señor quiere llevar a su iglesia, y cuando hablo de iglesia me refiero a todos sus hijos y todas sus hijas que tratamos de caminar en este evangelio santo. Entonces Él quiere sacar a su iglesia siempre en triunfo tras triunfo y en victoria tras victoria. Seguimos leyendo la palabra, dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Las personas que tenemos a Cristo en nuestros corazones, el Padre nos ha perfumado, y es el olor del Espíritu Santo. Pero sabes, cuando hay faltas, cuando hay pecados, hay olor a putrefacción, hay olor a podrido, hay un perfume desagradable. Por eso que es muy importante, iglesia, siempre poder estar en santidad, poder decirlo al Señor: Padre, ya no quiero pecar más, quiero que me limpies, que me restaure, que me renueves, que me redima, Señor, a través de tu sangre preciosa. Señor, límpiame a través de tu Hijo, Padre, porque tú lo entregaste por el perdón de mis pecados. Dice su palabra allí en Eclesiastés que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Es decir, que desde aquella vez que lo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, debemos mantenernos en santidad, porque cuando hay pecados, porque cuando hay faltas, el Espíritu Santo revela esto de que se siente el olor a putrefacto, el olor desagradable, que eso es provocado por las faltas, por los pecados, y que el Señor nos libre de ese mal perfume, que siempre podamos tener el perfume del perfumista, que es de Cristo Jesús. Seguimos leyendo su palabra, dice: y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos, dice, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos
en Cristo. Qué hermosa palabra que el Señor nos trae en este día. Dice que andan muchos alimentando la falsa palabra, es decir, que le agregan a la palabra de Dios, o quizás le quitan, inventan cosas que no, que es en la carne. Inventa Satanás, es el que anda inventando muchas veces cosas, diciendo que Dios dijo cuando Dios no dijo, hablando cosas afirmando cosas como que Dios dijo y Dios en realidad no dijo nada. Y es el mismo Satanás que usa a determinadas personas para andar falsificando la palabra de Dios. Pero nosotros, cuando leemos su sagrada escritura, le pedimos la guía al Espíritu Santo y que sea Él hablando a través de nuestras vidas a las almas. Pero primeramente tú sabes que el que predica se predica a sí mismo, porque la palabra dice: la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. ¿Y qué quiere decir esto? La espada, cuando corta para allá y corta para acá, es decir, que habla para el pueblo y habla hacia quien está predicando. Y nosotros debemos siempre exhortar la palabra, no en la carne, sino que en el Espíritu, que el Espíritu Santo sea instruyendo, sea redarguyendo a través de nosotros. Porque te imaginas si particularmente cuando a mí me toca traer una palabra aquí a los videos, en mi iglesia, cuando llevo el mensaje, cuando llevo la predicación, te imaginas si yo me pongo a pensar, a ver qué tema puedo predicar, a ver, voy a predicar sobre no sé, sobre la mentira, algo que se me ocurrió a mí en la carne, predicar en la mentira. Bueno, predico, pero si en ese momento el pueblo quizás necesitaba otra palabra de corrección, o si el pueblo necesitaba una palabra quizás de aliento o otras palabras, y a mí se me antojó poner esa, porque lo hice en la carne, entonces está mal. Debemos pedirle siempre la guía al Señor, preguntarle: Padre, ¿qué quieres que yo hable, que yo predique? Y cuando el Señor nos da la palabra claramente, Él también nos va a dar la exhortación. Y cuando es en el Espíritu, y a mí me ha pasado esto, cuando es en el Espíritu, las personas, sabes, te dicen: esto era lo que yo necesitaba, el Espíritu Santo me confirmó algo a través del mensaje que tú diste. Y esto es hermoso cuando es a través del Espíritu. Pero sabes también, iglesia, muchas veces cuando llevas también palabra en el Espíritu, también se levanta Satanás pensando que lo que tú llevas es en la carne. Entonces Satanás se levanta también contra los predicadores, contra las predicadoras. Sí, se levanta Satanás, pero sabes, esos comentarios, que no te importe, porque el Señor, Él es quien te guarda, Él es quien te sustenta, Él es quien te respalda cuando somos guiados por el Espíritu Santo. A mí me gusta siempre pedir una palabra de fe al momento de, ya sea de un devocional, una palabra cortita, siempre le pido al Señor una palabra de fe, porque yo no quiero hablar lo que a mí se me viene a la cabeza, lo que a mí se me antoja, sino que el Espíritu Santo sea hablando al pueblo, a las almas que están necesitando. Sabemos que el Señor nos puede hablar a través de su palabra con corrección, nos puede hablar de sanidad, nos puede hablar de prosperidad, nos puede hablar del amor, de tantas cosas el Padre nos puede hablar, y siempre pedirle la guía a Él sobre la exhortación, no solamente al momento cuando vamos a predicar decir: a ver, voy a mandar fruta, voy a mandar verduras, a ver qué es lo que sale. No, está mal. Debemos dejarlo al Espíritu Santo fluir. Por eso que es muy importante que nosotros, como hijos de Dios, como hijas de Dios, nos preparemos en oración, en ayuno, para al momento de predicar, el Espíritu Santo se manifestará tremendamente en aquel momento en que lo hagamos. Y claramente también es muy importante la lectura diaria de las Sagradas Escrituras, porque si no, ¿qué vamos a enseñar al pueblo si no tenemos conocimiento? Entonces debemos pedirle la guía al Espíritu Santo, que nos dé sabiduría, inteligencia, para poder aprender más, y de lo que nosotros aprendemos, eso el Señor va también ayudándonos
a que lo que nosotros incorporamos lo podamos transmitir a aquellos que lo necesitan. Si sos predicador, predicadora, te aseguro que Satanás se te va a levantar, pero que no te importe, sino sigue caminando, sigue predicando, llevando las buenas nuevas de salvación. Te aseguro también que a muchos no les va a gustar cómo predicas, pero sabes, a nosotros el Señor no nos ha llamado a agradar a los hombres, el Señor no nos ha llamado a agradar a las mujeres, el Señor no nos ha llamado a agradar a nadie. El Señor depositó, gracias a Dios, de su gracia para poder predicar, para poder estar hoy hablando. Claramente, particularmente yo como mujer, como hija de Dios, yo no le quiero agradar, a mí no me interesa agradar al hombre, a la mujer, a mí al único que me interesa agradar es al Señor, porque sabes, Él es quien me bendice, Él es quien me sustenta. A mí no me sustenta el hombre, la mujer, a mí me sustenta el Señor. A mí el Señor es el que me bendice, el que me respalda en cada momento. El Señor es el que limpia mi ser, el Señor es el que aboga, Cristo Jesús es el que aboga por mí. Así que gracias a Dios porque somos, como dice su palabra, triunfantes en Cristo Jesús. A mis ovejitas siempre les digo cuando vayan a predicar, ya sea cortito o largo, que siempre una palabra de fe para que el Señor sea hablando, direccionando todas las cosas. Y es muy hermoso todo esto, es muy hermoso cuando el Señor se encarga y no nosotros de buscar los temas para la predicación, y que no seamos cristianos que hablemos al tuntún, que digamos frutas, verduras, no, sino que siempre sea un mensaje que se pueda entender y en lo posible con una introducción guiada por el Espíritu Santo, una exhortación que sea verdaderamente una exhortación, una exhortación específica que pueda nutrir al pueblo, enseñanzas. También que cuando predicamos no es solamente conocimiento, sino que es espíritu, y no es solamente espíritu, sino que también conocimiento. Estas dos cosas van juntas. Que podamos siempre, como dice acá, con sinceridad, porque todo predicador va a dar cuenta delante de Dios si predicó bien o predicó mal. De eso se va a encargar el Señor, pero el Señor hoy nos dice que prediquemos, dice, con sinceridad como de parte de Dios. En fin, el Señor usa nuestra vasija para poder transmitirle a las almas. Nosotros no tenemos que decidir el tema para la predicación, no. Nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, úsame, ¿qué es lo que tengo que hablar? Y el Señor ahí te va a dar la cita, el Señor te va a dar la exhortación, te va a dar ayuda, el respaldo, todas esas cosas. Y dice, delante de Dios, dice, hablamos en Cristo. Nosotros somos mensajeros de Dios que dimos lo que Él quiera transmitir. Nada más, no somos otra cosa que sus instrumentos. Tampoco los predicadoras somos estrellas, no. Nosotros somos sus hijos, somos sus portadores, como dije, que Él nos da la capacidad, la gracia para poder hablar de su palabra. El único importante es el Señor. Hay un versículo que dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Que no se nos suban los humos, como se dice, porque predicamos y aquel no predica o aquella no predica, ¿no? Somos todos instrumentos delante de Dios, y si quizás estás empezando a predicar, el Señor te va a ayudar, te lo aseguro. Solamente confía y en lo posible siempre puedas estar escudriñando la palabra y orando. Y si quizás estás en esa situación en la que tú dices, no voy a predicar nunca, voy a predicar aquí a 80 años, pero sabes, no. El Señor tiene planes hermosos para tu vida. No pienses lo negativo, sino que medita en que el Señor puede usarte en estos tiempos que se necesita, donde hay tanta maldad, que el Señor pueda usarte en estos tiempos, y que sos útil en su obra, en su viña. Saca todo lo negativo y dile, Señor, Padre, úsame, heme aquí. Y para cerrar esta palabra quiero comentarte que la primera vez cuando me tocó predicar, recuerdo que le dije a la tierra, trágame tierra, pero, sabes, no tenía vergüenza, pero tenía temor a que me salga mal, temor a quedarme en blanco,
temor a que se me trabara la lengua, y temor también porque le dije al Señor: Padre, ¿qué voy a hablar en ese momento? Señor, ayúdame. Oré al Padre y le dije: Señor, estas fueron mis palabras: Señor, te necesito más que nunca. Necesito que tú me des una introducción y que tú me des una palabra, que tú me des la exhortación. Entonces oré aquella noche, le pedí la guía al Espíritu Santo, así estas palabras como te dije. Bueno, obviamente la oración fue más larga, pero el Señor en la madrugada, allí el Padre se manifestó en sueños, y Él a través de un sueño me dio la introducción y me dijo: bueno, habla. El sueño estaba en una iglesia y allí había una mesa y había un maestro enseñándome, y claramente es Cristo Jesús quien nos enseña. Entonces me dijo: predica sobre Ruth 2, pero la introducción que vas a dar, me dijo, vas a hablar un poco sobre la parábola del sembrador. Así que, bueno, le dije al Señor, cuando me desperté del sueño, me desperté feliz porque Él me había dado la introducción y porque Él me había dado la cita. Y el Señor es maravilloso, Él no nos deja en ningún momento, Él siempre nos saca en triunfo. Y pude predicar con la ayuda de Dios. Él me ayudó a dar la introducción, a dar el mensaje, y me dio bastante exhortación el Señor aquel día para poder predicar. El Señor me sorprendió. Yo solamente le dije: Padre, aquí estoy. Y así tenemos que decirle en cada momento: Padre, aquí estoy. Que el Señor te bendiga mucho, iglesia. Será hasta el próximo jueves, si el Señor lo permite. Espero que haya sido un mensaje de bendición, de edificación para tu vida. Y hay una palabra que dice justamente Filipenses 1:15 allí al 30. Bueno, allí habla sobre los que predicamos los que predicamos de Cristo, y allí dice su palabra: algunos la verdad predican a Cristo por envidia, dice, contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, dice, que nosotros podamos predicar a Cristo de buena voluntad y no por envidia, no por contienda, no por querer ser más que alguien o por competencia, no, sino de buena voluntad, ¿sí? De buena voluntad, que podamos predicar a Cristo de buena voluntad, ni tampoco predicar para hacernos ver, no, sino que de buena voluntad, con amor, solamente agradando al Señor. Que el Señor te bendiga, y será hasta el próximo jueves, si el Señor así lo quiere. Bendiciones.